casi una década, la sociedad mexicana estuvo terriblemente convulsionada, porque fue durante toda esta época que se produjo la revolución, lo que se llamó la Revolución Mexicana, que en realidad fue una guerra civil. Fue, como alguien llamó alguna vez, una guerra, creo que fue Octavio Paz, no recuerdo ahora exactamente. Les repito que estoy hablando siempre de memoria porque mis cosas todavía no me han llegado, pero en realidad creo que fue Octavio Paz el que dijo que la Revolución Mexicana fue en realidad una guerra de todos contra todos. Ahí peleaban moros y cristianos contra moros y cristianos, juntos y revueltos. Y fue un ir y venir de combates, de enfrentamientos, de luchas intestinas, de muertes, de asesinatos, de atentados, de ocupaciones, de conquistas de una región, de una ciudad, de retrocesos, de repliegues. Los revolucionarios ingresaron varias veces incluso a Ciudad de México, volvieron a desocuparla. Hubo incluso un intento de invasión extranjera para poner fin a este desorden. Hubo un ingreso de las tropas norteamericanas comandadas por el célebre general Pershing. Ustedes han oído hablar seguramente de los misiles Pershing, que son en homenaje a este general, que después, aunque en la Revolución Mexicana no tuvo un papel muy brillante, se destacó más tarde en la Primera Guerra Mundial, pocos años más tarde, entre 1914 y 1918, el general Pershing. Pero en su intervención, él condujo una expedición punitiva. Cruzaron la frontera y ingresaron a México para poner orden en México, ¿no? Tal como lo vemos nosotros después reflejado en las películas de Hollywood, ¿no? Que son Gary Cooper y Lord Lancaster los que entran y ponen en orden las cosas. Pero en realidad no fue así, porque la invasión, la expedición punitiva del general Pershing duró muy poco tiempo, porque salieron con las cajas destempladas, perseguidos por las tropas de Francisco Villa, del famoso Pancho Villa, que fue el que, por eso, entre otras cosas, hizo célebre, porque los derrotó este intento de invasión norteamericana en México. La vida general del país se vio convulsionada por este acontecimiento, se vio conmovida, todo se puso de cabeza, la actividad económica estuvo virtualmente paralizada, los campesinos no sembraban ni cosechaban, sino peleaban. La vida económica, financiera, la vida política incluso estuvo paralizada, porque todo se reducía a los combates, a los enfrentamientos. Y los campesinos, como decía, estaban enrolados en las filas revolucionarias, y las mujeres seguían a sus hombres en estos combates, las famosas rabonas, que iban detrás de la tropa siguiendo a sus hombres. La Revolución Mexicana hizo también que los intelectuales mexicanos, la clase culta, la inteligencia mexicana, de alguna manera se reencontrara con el país y descubriera el verdadero rostro del país, porque todos ellos fueron llevados por la causa, ya sea por la causa revolucionaria o por la causa oficial del porfiriato, o de los sucesores del porfiriato más tarde, como el general Huerta, por ejemplo, que logró en 1913 recuperar el poder que había sido tomado por Francisco Madero. Francisco Madero fue asesinado y el general Huerta retomó el poder y trató de hacer una restauración del viejo régimen. Pero eso también duró poco, porque al poco tiempo Huerta fue desalojado del poder y siguieron los combates. Entonces todo el mundo estaba enrolado en uno u otro lado de los frentes de batalla, y los intelectuales, los periodistas, etcétera, que fueron testigos o que fueron incluso actores de este hecho, descubrieron el verdadero rostro de México, descubrieron la realidad del país y empezaron a reflejarla en relatos, en obras. Y de ahí surgió lo que se llamó la novela de la Revolución Mexicana, que configura una etapa, una fase muy importante en el desarrollo de la literatura latinoamericana.
La primera novela importante de la Revolución Mexicana es la novela de don Mariano Azuela, un periodista y abogado mexicano que se dedicó a la literatura y publicó su primera novela en 1916, o sea, en plena época revolucionaria. La novela se llama Los de Abajo. Y lo que caracteriza, Azuela escribió después muchísimas otras novelas, creo que llegó a publicar en total 18 novelas, don Mariano Azuela, pero la más importante es Los de Abajo, que salió en 1916. Lo que caracteriza a las novelas de Azuela, y sobre todo, y no solamente a Azuela, sino a los demás autores de esa época, es una novela de tipo testimonial, es decir, es una novela que recoge las vivencias, las experiencias vividas en el campo de batalla, en las marchas de un estado a otro, de una ciudad a otra, los conflictos políticos y el descubrimiento del hombre, del pueblo mexicano, el campesino mexicano con todas sus miserias, sus angustias, sus ambiciones, sus aspiraciones, sus deseos, etc. Su música, sus costumbres, sus comidas, que hasta entonces eran poco menos que desconocidas en la capital, en la Ciudad de México, que era una ciudad que intentaba parecerse a cualquier ciudad europea, sobre todo a París. Entonces, todo este descubrimiento del país se refleja también en la literatura. El sufrimiento de los campesinos, sus luchas, su identificación con sus líderes, con Zapata, con Pancho Villa, etc. El fenómeno tal vez más importante de la literatura de la Revolución Mexicana es que aquí aparece un nuevo personaje como personaje central. Ya no es el héroe, ya no es el joven, el galán, el hijo del hacendado o el médico o el profesional en la ciudad que tiene algún conflicto sentimental o algún conflicto metafísico, sino que el personaje en primer lugar es el indio. El personaje central de la novela de la Revolución Mexicana es el indio mexicano, el campesino. Y además no es un personaje individual, no es un héroe aislado, sino que es un personaje colectivo. Es un héroe colectivo, son los indios, son los campesinos los que configuran el personaje central de la novela de la Revolución Mexicana. Además, lo que diferencia a este indio que aparece reflejado en las páginas de las novelas mexicanas de ese entonces es un hecho muy importante con relación al indio que ya había aparecido antes en la literatura latinoamericana, como habíamos visto en el siglo pasado, pero que era un indio inventado, un indio de lujo, ¿no? Un indio sacado de una vitrina europea, emplumado, enjollado, etc. Sino que el indio que aparece en las novelas de la Revolución Mexicana es un indio andrajoso, harapiento, miserable, hambriento, con una serie de problemas propios de su trabajo, de su vida cotidiana, de su comunidad, y además es un indio que está peleando, como habíamos dicho, no por el amor de una princesa, sino que está peleando por recuperar las tierras que le han sido arrebatadas, porque se les devuelvan sus ejidos y que ellos vuelvan a ser otra vez los dueños de la tierra. Eso es, digamos, el elemento central de estas novelas. Paralelamente a esto ocurren, por supuesto, una serie de otros fenómenos. No es solamente la literatura la que recoge esta experiencia colectiva del pueblo mexicano. Toda esta experiencia del pueblo mexicano se refleja virtualmente en todas las artes y en todas las manifestaciones culturales. Lo recoge la música, que es una de las manifestaciones populares más espontáneas que hay en el pueblo. Inmediatamente empiezan a aparecer las canciones, las rancheras y los corridos de la Revolución Mexicana. Carabina 3030 es uno de los corridos más conocidos de esa época, y por supuesto la canción seguramente más popular que todavía se conserva hasta ahora de esas épocas es Si Adelita se fuera con otro, ¿no es cierto? Que Adelita no es otra cosa que, según dicen, incluso este personaje habría existido en la realidad, era una mujer muy hermosa, una mujer del pueblo,
y que pertenecía a estas mujeres varonas que iban a la cola, a la saga, a las tropas detrás de sus hombres, no para vigilarlos y ver lo que hacían, sino para ayudarlos, para estar con ellos, para colaborar e incluso para pelear cuando fuera necesario al lado de ellos. Una anécdota al respecto, no tan anécdota. No sé si ustedes conocen a un autor norteamericano, John Reed. Reed se escribe R-E-E-D. Reed. John Reed fue un periodista y escritor norteamericano muy famoso que se hizo célebre en el mundo entero por un libro que es hoy considerado un clásico de la literatura política, que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo, que son los 10 últimos días de la revolución bolchevique en Moscú y en lo que es hoy Leningrado, que en aquella época se llamaba San Petersburgo o Petrogrado. Él relata allí, él fue testimonio, fue testigo de esto. Él estuvo allí como corresponsal y escribió un libro en el que relata los acontecimientos de los últimos días de la revolución, es decir, la toma del Palacio de Invierno, el bombardeo por parte de la cañonera Aurora y el levantamiento de los guardias rojos, de las tropas conducidas por Trotsky y por Lenin. Este personaje, este periodista norteamericano, John Reed, estuvo antes en México y participó también en la Revolución Mexicana. Y él estuvo durante mucho tiempo con las tropas, sobre todo estuvo con las tropas de Pancho Villa, no tanto con Zapata no llegó a estar, pero conoció a Madero, lo entrevistó a Madero, lo entrevistó a Pancho Villa. Hay una entrevista muy hermosa de Pancho Villa, hecha por John Reed. Y dejó un manuscrito inconcluso, y más tarde este manuscrito fue utilizado por un cineasta mexicano contemporáneo que se llama Paul Leduc, autor de una película muy hermosa que se llama Frida. Después vamos a hablar de Frida, que fue mujer de Diego Rivera, Frida Kahlo, una pintora mexicana. Paul Leduc hizo antes de hacer Frida, que es una película que ha cosechado muchos éxitos en todo el mundo, salvo en Santa Cruz. Paul Leduc hizo antes una película que se llama Reed, México Insurgente, basada en los manuscritos inconclusos que dejó John Reed, y que es el relato, la relación de lo que va viviendo John Reed. John Reed no hace otra cosa que lo que hacen los propios autores mexicanos, es decir, ir narrando sus vivencias, las cosas que él va viendo, que él va conociendo a través de los combates, en las entrevistas, hablando con la gente, conviviendo con los campesinos, etc. Y dentro de esta película está incluida la entrevista con Pancho Villa, que es una entrevista muy linda, muy hermosa, porque es una cosa muy auténtica, ¿no? La película también está muy bien hecha, es una película de ficción, pero hecha utilizando el lenguaje del cine documental. Entonces John Reed fue un personaje norteamericano que estuvo presente en este acontecimiento y que dejó también un testimonio. Como digo, la música, este tipo de música mexicana fue la que recogió estas vivencias, estas experiencias del pueblo mexicano, y las reflejó de alguna manera en los corridos y en las rancheras de la revolución. El otro arte que no se desarrolló durante la revolución, por razones obvias, sino más tarde, con una cierta distancia ante las cosas, fue la pintura. Y en este campo tuvo una función muy importante la figura de don José Vasconcelos. José Vasconcelos fue también un dirigente revolucionario, un político e intelectual que se convirtió al poco tiempo después del triunfo de la revolución. La revolución se consolidó en 1917 con la toma del poder por parte de Venustiano Carranza, y ya con Carranza se dictó la ley de reforma agraria y empezó a
estabilizarse la situación, pero seguían todavía, tanto Villa como Zapata, seguían todavía peleando y seguían exigiendo una transformación política, social y económica del país mucho más profunda. Porque lo que triunfó en la Revolución Mexicana fue un sector de la revolución, porque lo que fue la Revolución Mexicana fue una cosa muy compleja, es decir, un conglomerado de diferentes clases sociales, diferentes grupos de la sociedad mexicana que no tenían un programa unitario. Lo que logró imponerse en 1917 bajo el gobierno de Carranza fue más bien la corriente, podríamos llamar la corriente burguesa, que encontró en el emergente, en el incipiente proletariado mexicano, un proletariado urbano, industrial, pero pequeño todavía, encontró su principal aliado y dictó una serie de reformas y de medidas favorables al proletariado. Entonces, ambas clases, la burguesía y el proletariado, estaban interesadas en consolidar su Estado, su modelo de Estado. Quienes no estaban interesados en este tipo de Estado eran los campesinos, porque ellos querían profundizar más la revolución. Entonces siguieron peleando, siguieron enfrentándose al nuevo régimen revolucionario, que más tarde se constituyó en el PRI, que es el que actualmente sigue gobernando en México, el Partido Revolucionario Institucionalizado, lo cual es una contradicción muy sui generis, eso de revolucionario e institucionalizado, y que se mantiene en el poder hasta ahora. Entonces, para evitar trastornos y para consolidar de una vez por todas el triunfo revolucionario, la propia conducción revolucionaria ordenó y ejecutó el asesinato de los dos líderes campesinos, tanto de Pancho Villa como de Emiliano Zapata. Hasta hace poco vivía todavía la viuda de Pancho Villa en México. Aunque después, claro, la revolución les hizo monumentos, tanto a Villa como a Zapata, les puso nombres a las calles. Curiosamente, las tres calles principales de Ciudad de México tienen nombres que son muy simbólicos del proceso mexicano, ¿no? La avenida principal se llama Insurgentes, la siguiente se llama Revolución y la que le sigue se llama Reforma. Como dice un escritor mexicano, Carlos Fuentes, lo que tendría que hacer la Revolución Mexicana es bajarse del automóvil y subirse otra vez al caballo. Después se le hicieron monumentos a todos ellos, se le pusieron nombres a las calles con todos estos personajes, y a la viuda de Villa se le hicieron una serie de homenajes, pero ella siempre denunció que fue la propia revolución la que le hizo asesinar a Pancho Villa. Pero al margen de este proceso ya de tipo más bien político y económico, en el plano cultural hubo una serie de fenómenos interesantes, como que siempre, casi siempre, una revolución produce un fenómeno cultural paralelo interesante. Un personaje muy importante fue, como decíamos, José Vasconcelos, que se convirtió en ministro de Educación y Cultura en México. Y Vasconcelos era un hombre muy inquieto, también un escritor. Él escribió varias obras, las más conocidas, las más importantes son una novela que se llama El Ulises Criollo, una novela que pertenece a la corriente de la literatura de la Revolución Mexicana, y un libro de ensayo, pensamiento, donde él expone su ideal de lo que tendría que ser la sociedad mexicana y, por extensión, la sociedad latinoamericana. El título es un título virtualmente programático, porque se titula La raza cósmica, es decir, para él lo ideal de la sociedad mexicana y de la sociedad latinoamericana sería una sociedad conformada por una nueva raza de hombres en la que se conjuncionen los diferentes elementos que configuran o que componen esta sociedad latinoamericana un poco deforme o informe. El elemento indígena, el elemento europeo y el elemento africano. Y esta nueva raza con una dinámica distinta, con una visión distinta de las cosas, con un sentido humanitario de la vida, tendría que terminar configurando una raza cósmica, que sería una raza de hombres mejores.
Como que el lema todavía de todos los documentos oficiales en México, las cartas siempre se terminan con un lema acuñado por Vasconcelos, que dice: por mi raza hablará el espíritu. Vasconcelos era un hombre muy inquieto, un hombre ingenioso, etcétera, curioso y deseoso de desarrollar las artes y la cultura. Él invitó a una serie de políticos, de intelectuales, pintores, etcétera. Neruda estuvo en esa época ya en México, y muchísimos otros más. Y él apoyó, impulsó el desarrollo, por ejemplo, de la pintura muralista mexicana. La pintura muralista mexicana se desarrolla sobre todo ya en los años 20 y en los años 30, en la cual se destacan 4 grandes pintores mexicanos, que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Juan O'Gorman, o apóstrofe Gorman, con un apellido de origen irlandés, Juan O'Gorman. Son los 4 principales pintores del muralismo mexicano. Como que, curiosamente, los 3 pintores más conocidos de estos 4 son Rivera, Siqueiros y Orozco. Pero el mural más conocido de México es el mural, uno de los murales que está, creo que es en la biblioteca, el mural que recubre la parte externa de la biblioteca, sí es la biblioteca, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero ese es de O'Gorman, que es el menos conocido de los 4, ese mural. Es decir, el planteamiento de estos pintores y el planteamiento de Vasconcelos es: la pintura no debe ser un objeto de venta, un producto comercial que lo adquieren unos cuantos señores que tienen dinero y se lo llevan a su casa y lo ponen en el comedor, en la sala o en el dormitorio. La pintura debe ser una expresión artística a la cual debe tener acceso el público y no pagar una entrada en un museo para poder ver unos cuadros, sino que debe tener acceso a esa pintura todos los días al pasar por las calles, y ese arte debe estar expuesto al público. Para eso la mejor forma de hacer un arte popular es hacer un arte monumental, un arte muralista, y de ahí que surgen entonces todas estas grandes obras de estos pintores mexicanos en Ciudad de México y en otras ciudades de México. Estos pintores fueron muy apoyados por el gobierno, recibieron todo el apoyo necesario del Ministerio de Vasconcelos para hacer sus obras. También tuvieron un gran éxito en el extranjero, inmediatamente fueron invitados a los Estados Unidos, a Europa, etc. De ellos, Rivera y Siqueiros, eran del Partido Comunista, que en un principio tenía una actitud de apoyo a la Revolución Mexicana, pero que después empezó a entrar en conflicto por razones ideológicas con la conducción de la Revolución Mexicana. El propio Rivera fue durante mucho tiempo primer secretario general del Partido Comunista Mexicano. Su mujer Frida Kahlo, una mexicana de origen austriaco, una pintora muy conocida que recién se la está redescubriendo en los últimos años, sobre todo los grupos feministas de América Latina, de Estados Unidos y de Europa han redescubierto a Frida Kahlo y la han convertido en una especie de bandera del movimiento feminista. Probablemente sospecho que si la hubieran conocido a Frida Kahlo, las feministas hubieran tenido serios problemas con ella, o ella con la feminista. Una mujer muy interesante, una mujer muy combativa. El otro pintor, Orozco, no tenía una militancia conocida, pero era un hombre que apoyaba el proceso de la Revolución Mexicana. Y Siqueiros, probablemente la figura más conflictiva, más contradictoria de este grupo de pintores mexicanos. David Alfaro Siqueiros, también miembro del Partido Comunista, un hombre sumamente dogmático, un excelente, probablemente el mejor de los pintores, de los 4, probablemente Siqueiros era el mejor. Pero políticamente era un hombre sumamente dogmático, radical, intransigente, inflexible, y que tuvo una vida sumamente agitada, porque Siqueiros fue incluso a parar a la cárcel ya durante el régimen, durante el gobierno mexicano. Siqueiros participó a mediados de los años 30 en un atentado fallido contra León Trotsky. Ustedes saben que Trotsky, el dirigente soviético, el que organizó el Ejército Rojo en la Revolución,
Más tarde fue perseguido por Stalin después de la muerte de Lenin y tuvo que abandonar la Unión Soviética. Estuvo en varias partes del mundo donde no lo querían aceptar porque tenía una visión muy radical de la revolución. Él fue el que desarrolló la teoría de la revolución permanente, que es la teoría que siguen, por lo menos en teoría, los trotskistas. Y finalmente fue aceptado en México, porque una de las cosas que ha caracterizado siempre a la Revolución Mexicana es lo que dicen también varios teóricos mexicanos que se han ocupado de ella, es que hacia adentro la Revolución Mexicana es sumamente conservadora, hasta incluso reaccionaria, es decir, el régimen mexicano. Pero hacia afuera, la Revolución Mexicana, el régimen mexicano, el gobierno mexicano, han asumido siempre una posición muy avanzada. México es uno de los países líderes dentro del movimiento del tercer mundo. Es el único país de América Latina, por ejemplo, que nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, cuando Cuba estaba virtualmente proscrita del mundo occidental y cristiano. Los años 60 hasta los años 70, México fue el único país que no se sometió al dictado de la Organización de Estados Americanos y que siguió manteniendo relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con Cuba. Y México lo recibió. México fue, por ejemplo, también el primer país que abrió las puertas a los exiliados chilenos después del golpe del 11 de septiembre de 1973. En Ciudad de México el gobierno mexicano ha construido una casa para los exiliados chilenos que se llama la Casa Salvador Allende. En fin, ha apoyado al cine chileno en el exilio. Y México, por ejemplo, fue el único país que dijo: nosotros lo recibimos a León Trotsky y le damos aquí casa. Y le pusieron una casa ahí en las afueras, en lo que en aquel entonces eran todavía las afueras de México, no me acuerdo cómo se llama el barrio muy famoso. Y allí estuvo viviendo León Trotsky con su gente. Pero Stalin y los seguidores de Stalin siempre trataban de asesinarlo a Trotsky porque era un enemigo muy peligroso, porque publicaba, decía cosas, etc. Y como Siqueiros era seguidor de Stalin, era un comunista dogmático, él organizó varios atentados fallidos contra Trotsky e incluso participó directamente en un atentado. Un grupo de mexicanos se disfrazaron de policías e ingresaron en la noche a la casa de León Trotsky y arrasaron con todo, ametrallaron todo lo que había, pero por lo visto con muy mala puntería porque no llegaron a dar a Trotsky, y en ese atentado participó Siqueiros. Y después tuvo que esconderse, anduvo escondido, clandestino, después salió del país. Finalmente Trotsky fue asesinado, como saben, pero por un personaje también curioso, Ramón Mercader. Se dice que era un español, aunque nunca se supo porque él nunca dijo quién era. Nunca, cuando lo tomaron preso en México, no habló ni una sola palabra, hasta que compuso condena y se fue. Pero Siqueiros se escondió, después salió del país y fuera de México hizo unas declaraciones un tanto ofensivas para el gobierno mexicano, de suerte que cuando regresó fue tomado preso y condenado a 6 años de cárcel. Estuvo preso en condiciones de un preso, por supuesto, privilegiado. Siguió pintando en la cárcel, recibía a los periodistas, daba conferencias de prensa, daba entrevistas. México es un país muy... Nosotros no somos el único país tan peculiar como creemos. Hay otros que son tan peculiares como el nuestro o incluso más todavía, ¿no? Bueno, estos 4 fueron los 4 grandes pintores de la Revolución Mexicana, aparte de otros pintores menores, por supuesto, que recogieron todo este mensaje revolucionario y creador de la revolución y que reflejan en su obra todo lo que fue este acontecimiento y lo que quiso ser y no llegó a ser. La otra manifestación cultural que produjo la Revolución Mexicana fue el cine, y esto fue obra de Vasconcelos. Vasconcelos fue el que dijo: nosotros tenemos que crear nuestra propia producción cinematográfica. Estamos hablando de los años 20, cuando el cine recién se está desarrollando, estamos todavía en la época del cine mudo.
y donde los Estados Unidos todavía no jugaban un papel muy importante. Los más importantes productores de cine en esos años eran Francia y Alemania en el mundo. Y en América Latina, la Argentina y Brasil, pero el cine brasileño no jugaba un papel muy importante en el mercado latinoamericano por el idioma. Después en el cine mudo. Por razones culturales, porque el cine brasileño siempre ha reflejado una realidad afro-brasileña. El cine que tuvo siempre importancia en el mercado latinoamericano desde el principio, el cine latinoamericano en el mercado latinoamericano fue el argentino. Entonces el cine mexicano trató de hacerle competencia al cine argentino. Y esto fue obra de Vasconcelos. Se creó el cine mexicano y se empezaron a producir las primeras obras. Pero el cine mexicano muy pronto se desvirtuó, sobre todo con la llegada del cine hablado, del cine sonoro, justamente por razones de competencia, porque para poder hacer competencia en el mercado, para poder competir con los otros productos, y ya en los años 30, cuando se instala el cine sonoro, ya son los Estados Unidos los que empiezan a adquirir supremacía dentro del mercado latinoamericano. Entonces, el